Bueno, lo primero, presentarme. Mi nombre es Daniel Fernández, soy profesor en la Universidad Francisco Marroquín y director de UFM Market Trends. Y bueno, hoy tenemos casi que el panel de UFM Market Trends, porque todos somos parte del instituto. Bueno, ¿de qué vengo a hablar yo? Del mecanismo de la recesión, y del mecanismo de la recesión en concreto, intentando vincular la teoría austríaca de capital con la teoría de liquidez que está popularizando mucho Rayo y con la teoría de liquidez que viene un poco, como nos estaba hablando también Adam Espósito, de las peleas que había en el siglo XIX en Inglaterra. Siglo XX queda viva en algunos pocos autores y siglo XXI, pues sobre todo aquí en España, se está revitalizando esta teoría. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que he hecho yo? Meterla en un modelo de equilibrio general y testarla empíricamente. Entonces me vais a decir, ¿qué leches haces aquí explicándolo en un congreso de economía austríaca? Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente explicaros el modelo de teoría de equilibrio general, ver si os convence cómo están metidos tanto la teoría austríaca de capital como la teoría de liquidez en este modelo de equilibrio general. Y si me da tiempo, que probablemente no, os explico la contrastación empírica. Y si no, pues me podéis hacer las preguntas, y en las preguntas gano tiempo y ahí le puedo explicar esa parte. Entonces, bueno, ¿qué empezamos? Explicando el concepto de liquidez. ¿Qué entiendo por concepto de liquidez? En la literatura hay 1.000.000 diferentes de conceptos de liquidez. Básicamente, como lo voy a tratar yo aquí, o como lo tratan muchas veces también los teóricos de la liquidez, es básicamente la posición patrimonial y la posición financiera de un agente económico. Composición financiera, pues la capacidad de pago cuando los pasivos maduran. Y en concreto la capacidad de pago cuando los pasivos maduran con los propios activos, es decir, no mediante un mecanismo de reventa del activo, es decir, no confiando en la liquidez de un tercero, sino confiando en la liquidez de tus propios activos. Dicho de otra manera, que tus entradas de caja sean mayores o iguales que tus salidas de caja para todos los momentos en el tiempo. O dicho de otra manera, que tengas el concepto es el de fondo de maniobra, tengas un fondo de maniobra positivo. Este es el concepto de liquidez que voy a manejar, y luego lo voy a vincular con las estructuras de Lachman. Esto es algo que ya también hablé en el otro congreso de economía austríaca que estuve. Y con las estructuras de Lachman me refiero a la estructura de activos. Con estructura de activos es básicamente la estructura de capital. Estructura de pasivos, que va a ser la forma en la que se financian las empresas, cuando las empresas prometen entregar algo. Y la estructura de la portfolio structure, o la estructura de cartera de los suministradores de capital o de los ahorradores, es decir, ¿a cuánto están ahorrando las personas? ¿Están ahorrando a la vista? ¿Están ahorrando a 5 años? ¿Están ahorrando a 10 años? Pues eso genera un tipo de estructura diferente que si lo están ahorrando todo a 20 años o lo que fuere. Bueno, explicando o introduciendo el modelo en la estructura en la portfolio structure, lo que vamos a decir es que, bueno, vamos a analizar una economía que solo produce un bien. Esto es lo malo que tiene analizar en términos de equilibrio general. Solo produce un bien, entonces los agentes económicos tienen varias opciones. Pueden consumir en el momento presente, pueden consumir en el momento futuro pero a corto plazo, o pueden consumir a largo plazo. C sub 0 va a ser consumir en el momento presente, C sub 1 va a ser utilizar el ingreso para tener un ahorro de corto plazo, C sub 2 para tener un ahorro de largo plazo. Es decir, todos los flujos de consumo que no sean actuales generan flujos de ahorro al mismo tiempo. Un flujo de consumo de corto plazo va a ser un flujo de ahorro de corto plazo, y un flujo de consumo de largo plazo va a ser un flujo de ahorro de largo plazo. Podemos agregar todos los ahorros de la sociedad en ese S1 de corto plazo, todos los ahorros de la sociedad S sub 2 de largo plazo, y al final tenemos el portfolio structure, que va a ser la relación entre la cantidad de ahorros a corto plazo y la cantidad de ahorros a largo plazo. También tenemos la estructura de activos o la estructura de capital de la sociedad, en la que los empresarios pueden elegir si van a producir a corto plazo o van a producir a largo plazo. No van a producir a corto plazo porque estamos asumiendo que estamos en una economía tipo austríaca, y en la economía, no puedes elegir producir ahora mismo, es decir, las elecciones de producción actuales se basan en decisiones anteriores. Por lo tanto, la única decisión que pueden elegir un empresario es producir en el futuro cercano, producir en el futuro lejano. Los flujos o estas capacidades que tienen, o estas decisiones que toman las empresas, se trasladan en un flujo de
de bienes de consumo esperado en el corto plazo y además fijo. Una vez que tomas la decisión, no puedes, se podría llegar a cambiar solamente parcialmente. De otra manera, si tienes capital, si estás congelado en capital muy a largo plazo, solo vas a ser capaz de que madure a muy largo plazo y no puedes forzar al capital a que dé sus frutos antes. Entonces, los flujos, las decisiones de corto plazo se trasladan en flujos de bienes de consumo a corto plazo y las decisiones de producción de largo plazo se trasladan en flujos de consumo de largo plazo. De la misma manera, podemos agregar en un Q1 todas las decisiones de producción de corto plazo, en un Q2 todas las decisiones de largo plazo, y al final tenemos una estructura de capital que va a estar, o como la estamos caracterizando nosotros, es con la capacidad que tiene de entregar bienes de corto plazo, o el ratio que tiene de capacidad de entregar bienes a corto plazo y capacidad de entregar bienes a largo plazo. Y por último, la estructura de pasivos de la sociedad, que es básicamente cómo deciden también las empresas financiarse. Entonces pueden financiarse a corto plazo, L1, o a largo plazo, L2. Los flujos o las decisiones de corto plazo, básicamente, lo que están diciendo es que se están prometiendo entregar bienes de consumo a corto plazo. Es decir, da un flujo, el liability a corto plazo lo que está diciendo es: te voy a poder entregar un bien de consumo a corto plazo, a quien sea, a su suministrador de capital. O puede entregar un bien, si está decidiendo financiarse a largo plazo, puede llegar a entregar los bienes de capital a largo plazo. De la misma manera, podemos agregar todos los pasivos de corto plazo y llamarlo L1 mayúscula, y podemos agregar todos los pasivos de largo plazo y llamarlo L2 mayúscula. Para que veis que estoy básicamente haciendo exactamente lo mismo en las tres estructuras. Y al final tengo la liability structure, que va a ser el ratio de las promesas a entregar bienes las promesas a entregar bienes de consumo a corto plazo entre las promesas a entregar bienes de consumo a largo plazo. Bueno, ¿cómo se consigue el equilibrio en este primer modelo? Que nos faltan muchas cosas, todavía ni siquiera he introducido el sistema financiero. Pues básicamente igualando los maturities, los plazos de vencimiento en las tres estructuras. Los plazos de vencimiento en la estructura de activos, en la estructura de pasivos y en la estructura de portfolio, de cartera, de los suministradores de capital, tienen que tener la misma madurez. Eso, si lo vamos desagregando los términos que hemos puesto antes, básicamente es que todos los ratios tienen que ser iguales y de la forma más microeconómica posible, pues como ya los hemos estado desagregando, pues básicamente que la decisión que tiene la empresa de producir corto o largo plazo tiene que ver o viene de alguna manera, está en línea con las expectativas que tienen los consumidores de cuándo recibir bienes de consumo a corto plazo y a largo plazo. En términos estrictamente de bienes de capital, sería esto de aquí, las capacidades que tienen la estructura productiva de entregar bienes a corto y largo plazo está en línea con las expectativas que tienen los consumidores de recibir esos bienes a corto o largo plazo. Bueno, introduzcamos el sector financiero. Al introducir el sector financiero, pues lo que vamos a hacer es exactamente igual que lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Qué puede hacer el sector financiero? El sector financiero puede exactamente igual invertir a corto plazo o invertir a largo plazo, de forma que tenemos las financial assets a corto plazo, a largo plazo, si es sub 1 es corto plazo, si es sub 2 es a largo plazo. De la misma manera los podemos agregar todos los activos financieros a corto plazo, FA sub 1, y todos los activos financieros a largo plazo, FA sub 2. Y al final tenemos la estructura de activos financieros como el ratio entre la cantidad de activos financieros a corto plazo y la cantidad de activos financieros a largo plazo. Bueno, una pregunta que nos podemos hacer es ¿dónde se coloca el sector financiero en todo el esquema del primer modelo que hemos colocado? Bueno, pues como suministradores de capital que son, lo que están haciendo es colocarse al lado de la estructura de pasivos empresariales. Es decir, un activo financiero está dando financiación a empresas, y al estar dando financiación a empresas, lo que estás haciendo es decir, el mismo pasivo de la empresa se ve como si fuera un espejo en el activo del sector financiero. Entonces lo colocamos justamente ahí, entre los pasivos, la estructura de pasivos y la estructura de activos financieros. Una y otra se vinculan por aquí. Exactamente igual para los pasivos, para la estructura de pasivos. El sector financiero también puede financiarse a corto plazo o a largo plazo. Si se financia a corto plazo,
otra vez, como siempre, sub 1, si se financia a largo plazo, otra vez, sub 2. Podemos agregar todos los pasivos financieros de corto plazo, y lo vamos a llamar FL sub 1, podemos agregar también todos los pasivos financieros de largo plazo, FL sub 2, y al final lo que tenemos es un ratio entre activos financieros de corto plazo, pasivos financieros de corto plazo y pasivos financieros de largo plazo. Una vez más, nos preguntamos, ¿y dónde colocamos estos pasivos financieros en todo el modelo que estamos construyendo? Pues colocamos estos pasivos financieros exactamente entre la estructura de activos financieros y la estructura de cartera de los agentes, de los ahorradores. Es decir, el sector financiero capta ahorro de los ahorradores finales. Como capta ahorro de los ahorradores finales, lo que estamos diciendo es que los pasivos financieros se colocan como si fuera un espejo al lado de la estructura de cartera de la sociedad. Luego, al final, ¿qué tenemos? ¿Cómo conseguiríamos un equilibrio en este segundo modelo, en este modelo con intermediarios financieros? Pues tenemos esta es la estructura, esta es la condición de equilibrio anterior. La nueva condición de equilibrio es simplemente que introduzcamos aquí el sector financiero donde hemos dicho antes. Es decir, activos financieros, estructura de capital, estructura de pasivos, estructura de activos financieros, estructura de pasivos financieros y, finalmente, estructura de cartera de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, si lo desagregamos tal y como hemos hecho, tal como lo estábamos agregando antes, lo volvemos a desagregar, lo que tenemos una vez más es decisiones de empresas, decisiones de financiación de empresas en la segunda parte de esa igualdad. En la tercera parte tenemos la estructura de activos financieros, en la cuarta parte la estructura de pasivos financieros, y en la quinta parte la estructura de cartera de la sociedad. Si todo está en orden, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo, y ya lo desagregamos todo, lo que estamos diciendo es que las decisiones de las empresas de producir corto y largo plazo generan flujos de bienes de consumo de corto y largo plazo, o flujos esperados de bienes de consumo de corto y largo plazo, que tienen que estar otra vez en línea o que tienen que estar de alguna manera relacionados con la expectativa de recibir esos bienes de consumo por los suministradores de capital. Es decir, que tienen que estar en línea con las expectativas de consumo de los ahorradores, con las expectativas de consumo futuro de los ahorradores. Bien, hablemos... Me estoy quedando sin voz ya. Hablemos de la estructura de tipos de interés. 5 minutos, creo que me da tiempo. Básicamente, en vez de modelar como hacen casi toda la gente del Real Business Cycle o como hacen los modelos de DSGE, lo que hacemos, en vez de tener un tipo de interés, lo que vamos a tener son dos tipos de interés, un tipo de interés de corto plazo y un tipo de interés de largo plazo. ¿De qué va a depender en el equilibrio que hemos puesto antes? ¿De qué va a depender la tasa de corto plazo? De la cantidad de ahorros de corto plazo y de la cantidad de inversión o de las decisiones de producción de corto plazo. Luego, ahí se determina simple y llanamente el tipo de interés de corto plazo. Para el largo plazo pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se determina el tipo de interés de largo plazo? Con la oferta y demanda de capitales de largo plazo. ¿Y cuáles son? El ahorro de largo plazo y las decisiones de producción por parte de las empresas de largo plazo. Otra suposición que estamos haciendo, la tasa de corto plazo es más pequeña que la tasa de largo plazo. ¿Por qué? Bueno, básicamente en el paper supongo que hay tres factores que determinan el tipo de interés, que es la tasa de preferencia temporal, la prima de liquidez y la prima de riesgo. Prima de riesgo y prima de liquidez dependen, me parece que lo tengo aquí. Bueno, solo he puesto la de riesgo, creo. La prima de riesgo depende positivamente del maturity. Básicamente, cuanto más aumentamos, en este caso la tasa a largo plazo, cuanto más aumentamos el maturity, mayor es el tipo de interés, básicamente porque más difícil es para los agentes económicos, tanto para el que presta como para el que pide prestado, intentar anticipar situaciones futuras. Por lo tanto, si voy a pedir a un día o a una semana, supongo que las condiciones de mercado se van a parecer mucho. Si voy a pedir a 20 años, no sé exactamente cuáles van a ser los efectos que va a tener o las necesidades que voy a tener yo mismo para dentro de 20 años. Por lo tanto, a lo mejor quiero deshacer mi inversión antes. Por lo tanto, para no deshacerla, me tienen que pagar una prima extra para cerrarme mis opciones de consumo durante 20 años. Bueno, y la siguiente es que la tasa interna de retorno, la TIR, también va a haber una tasa interna de retorno de corto y de largo plazo, y también suponemos que la tasa interna de retorno de largo plazo es mayor que la tasa interna la tasa interna de retorno de corto plazo. Básicamente, ¿por qué? Bueno, esto es acudir a von Baber, supongo que en un sitio también de economía abstracta, tampoco tengo que explicarlo mucho. Si estiras los procesos productivos, el roundaboutness o
hacer que sean más capital intensivos provoca una mayor productividad de esos procesos. Por lo tanto, de alguna manera, estamos suponiendo que la tasa interna de retorno de largo plazo va a ser mayor que la tasa interna de retorno de corto plazo, o las productividades van a ser mayores, y ahora vamos a hablar de cómo se pueden compensar por los tipos de interés que también son mayores a largo plazo. Introduzcamos el Banco Central, todavía no me ha dado tiempo a introducirlo. Básicamente, ¿qué es el Banco Central? Bueno, el Banco Central va a ser un intermediario financiero especial que va a tener, cuyos activos son activos gubernamentales y cuyos pasivos son base monetaria. Es una forma un poco burda de meterlo, la verdad es que no se me ha ocurrido ninguna mejor, si se os ocurre una mejor, pues bienvenido sea. ¿Qué haría un banco central que sigue la regla de Hayek? No emitir nada. Básicamente, tanto sus activos como sus pasivos estarían, veo que Javier me hace así con la cabeza, lo sé, lo que tiene que hacer, lo vais a hablar supongo después, lo que tiene que hacer es, consideraciones de si aumenta o disminuye demanda, bla, 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 bueno, pero si vamos a Hayek en el año 31, lo que él dice explícitamente es que el Banco Central simplemente proporciona la base monetaria y para no provocar disminuciones o aumentos o distorsiones en la estructura de crédito, lo que tiene que hacer es salirse fuera. O también podemos suponer, como estamos en un modelo de equilibrio, no me importa nada suponer que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, también tiene que ser completamente... O sea, no sé si así ya te convenzo, porque sigue haciendo así, Javier. Bueno, ¿cuál es el problema? Que el Banco Central no se dedica a eso. El problema es que el Banco Central se dedica a ser una especie de repositorio o financiador o proveedor de liquidez ilimitado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues tiene la parte de la Hayek Rule, más, además, de dedicarse a descontar títulos que, dependiendo de los requisitos de colateral del Banco Central, tienden a ser, y usualmente son actualmente, de largo plazo. Dicho de otra manera, un minuto. Dicho de otra manera, lo que está haciendo es traerse bienes o traerse... comprar, no necesariamente los compra, pero bueno, comprar bienes, bienes del sector financiero a largo plazo y emitir nuevos pasivos financieros de corto plazo, que en su caso es base monetaria. Luego, básicamente, ¿qué es lo que le está diciendo al sector financiero? Lo que le está diciendo al sector financiero es, mira, no te preocupes de tu liquidez, porque en el momento que te quedes sin liquidez, yo te la doy. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el sector financiero? Empieza a decir, teniendo en cuenta que el tipo de interés a largo plazo es más grande que el tipo de interés a corto plazo, ¿por qué no invertir a largo plazo y financiarme a corto plazo? Si vas a ser tú el que te comas mi liquidez. Entonces, si vas a ser tú el que te comas mi liquidez, automáticamente te hago o sea, para maximizar mis beneficios, lo que hago literalmente es tener una estructura de activos financieros mucho más orientada al futuro que mi estructura de pasivos financieros. Luego, ¿qué provoca en el sector financiero? ¿Qué provoca en todas las estructuras que hemos visto? Pues que al final la estructura de activos de la sociedad no está en línea con la estructura de ahorro de la sociedad. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es que las decisiones de las empresas de corto plazo, de producción a corto plazo, caen cortas, no son capaces de satisfacer toda la demanda de bienes de consumo a corto plazo. Y aunque me queda mucho por explicar, bla, 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 bla... Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Siempre es un gran gusto estar aquí en Madrid de vuelta. La verdad que me alegra mucho que aquí surgió el tema de la definición de dinero, porque es justo el tema de mi presentación. Bueno, primero quiero compartirles algo. Hemos sacado la segunda edición de la acción humana de Mises en Holanda, que es gracias al éxito de la primera edición, entonces estoy muy contento que hace un mes sacamos la segunda edición, y como siempre, yo un gran fan de Ludwig von Mises, también siempre hay que buscar ciertos defectos, y yo creo que hay una cierta contradicción en lo que dice Mises. A las chicas guapas también hay que buscar defectos, ¿no? Por eso quería replantear no solo la definición de dinero, pero además jalar algo en la práctica, porque hemos empezado una bolsa de valores en Holanda y yo he trabajado de forma intensiva con los money market funds, y de hecho nosotros lo usábamos, y de hecho nuestros clientes lo usan como si fuera dinero propio. Entonces por eso surgió mi interés en este tema.
Vamos a ver si funciona esto. Por los que han leído el libro de Hayek, The Denationalization of Money, tiene una cita que trata justo de la definición de dinero. Y dice, although we usually assume there's a sharp line of distinction between what is money and what is not, there is no such clear difference. What we find is rather a continuum in which objects of various degrees of liquidity, y ahí termina la cita porque creo que el sheet se me equivocó, pero dice que hay objetos de diferentes grados de liquidez. Lo que pasa en ese mismo libro, Hayek nunca expande en este tema, en esta definición de dinero. Simplemente dice, bueno, por ahora es irrelevante. Ignoro toda la cuestión y sigo como si no importa la definición de dinero. Dice literalmente ahí en su obra, no need for a very sharp distinction between what is money and what is not money. Y tal vez sería correcto para su libro, que es de que necesitamos monedas que compiten entre ellas. Pero para un montón de otras teorías austríacas, las que nosotros tal vez tanto amamos y tanto queremos, es absolutamente necesario tener bien claro, bien definido qué es el dinero. Un ejemplo, o varios ejemplos si quieren, los efectos Cantillon, ¿verdad? Los efectos Cantillon dicen básicamente que pueden haber distorsiones por un aumento en la oferta de dinero encima de la oferta disponible, del dinero. ¿Pero qué es dinero? Tenemos que saberlo, porque si no, no podemos aplicar la teoría a la práctica. Igual con el ciclo económico. ¿Cuál es la diferencia entre dinero y crédito? ¿O dónde ponemos la línea? Porque el ciclo económico, como todos sabemos, es una teoría que explica que surgen ciertas distorsiones por un aumento de inversión encima del ahorro disponible. Otros ejemplos también, ¿verdad? En la teoría del origen del dinero. En la Acción humana de Mises explica cómo surgió el dinero metálico, pero Mises mismo define el dinero como el medio de intercambio generalmente aceptado. ¿Qué fue el medio de intercambio generalmente aceptado en la época de Mises? Fueron depósitos bancarios, no fue oro. Entonces explica el origen del oro como dinero metálico, pero no el dinero de su propio tiempo, de su propio periodo. Y ahí yo lo llamo la paradoja misesiana, porque a un lado define el dinero como medio de intercambio generalmente aceptado, pero después trata en su obra el dinero no como medio de intercambio generalmente aceptado, porque esos son los depósitos bancarios, sino como el medio de settlement, ¿verdad? El medio de cancelar líquida deuda. No sé si hay términos mejores en español, yo suelo escribir en inglés, pero son dos cosas diferentes y se nota mucho en todas las teorías que después desarrolla en su libro. Bien, ahora tiene unos problemas esas dos definiciones, de hecho, porque depende totalmente del sujeto que es dinero y que no es dinero. O sea, los bancos, ¿cuál es el medio de settlement? Pues son las reservas bancarias, por ejemplo. Para nosotros aquí, si ustedes tienen alguna deuda con un compañero que esté al lado, tal vez, ¿cuál es el medio de settlement? Pues depósitos bancarios, depósitos a la vista. Depende de dónde lo vemos, ¿verdad? E incluso los bancos centrales tienen un medio de settlement, que tal vez son los special drawing rights que usan para ese settlement entre ellos. Entonces yo tiendo más y propongo en este paper una redefinición del dinero, no tanto como medio de intercambio generalmente aceptado, sino como todos los objetos o todo bien económico que es usado como medio de intercambio y que puede tener un diferente grado de liquidez. Entonces tenemos ciertos activos o ciertos bienes que tiene tal vez un mayor liquidez o grado de liquidez encima de otros, pero todos se usan como medios de intercambio y a veces depende de la situación también se usa como medio de settlement o liquidación de deudas. Y ahora entramos a los money market funds. Bueno, primero una introducción muy rápida porque no sé si todos sabemos aquí qué son money market funds exactamente, pues son fondos de inversión que invierten en créditos a corto plazo, de poco riesgo normalmente, cooperativos, de gobiernos, etcétera, y de los cuales las acciones, ¿verdad? Somos accionistas del fondo, de las acciones funcionan como de facto depósitos, porque tienen un valor nominal estable
¿verdad? Digamos $1 y sigue siempre siendo $1 un depósito o una acción y pagan intereses, pero en forma de dividendos, pero es como si fueran intereses. Entonces, hay una gráfica aquí que saqué del Mercator Center y es un mercado gigante. Entonces, si nosotros no cuadramos o si no podemos cuadrar los money market funds en nuestras teorías de dinero, de ciclo económico, etc., creo que hay un gran agujero teórico ahí en lo que hacemos. Pues, ¿qué más que son? Pues, y ahí entra un poco de experiencia, porque el regulador holandés nos impuso que todos los settlements y que todos los fondos de los clientes en la bolsa de valores que hemos creado serían en acciones de money market funds. No son depósitos bancarios, son acciones de money market funds. Entonces, ¿para qué usan esas acciones? Pues primero para intercambiar. Si alguien vende o compra una acción, no recibe dinero bancario en cambio, sino recibe acciones en un money market fund de Deutsche Bank. Y se usan para liquidación, cancelación de deudas. Ellos acumulan deuda en la plataforma por costos de custodia. Entonces después cancelamos la deuda también en acciones del Money Market Fund. Y es un punto principal, pero no puedo dedicar mucho tiempo a eso. Yo no sé si los demás aquí están de acuerdo. Yo creo que los bancos no tanto crean crédito, sino lo transforman. Más que todo el plazo y el riesgo. Y los money market funds hacen lo mismo, pero lo hacen mejor. Normalmente tienen acciones que son muy líquidas, o sea, la creen de la nada y lo retiran cuando necesitan también, y todas las inversiones son a corto plazo, en créditos a corto plazo. A ver, voy a plantear una pregunta y como quería decir al comienzo también, no es tanto una presentación, pero también una invitación a que me debaten después. Entonces no tengan miedo, no muerdo. ¿Puede haber un ciclo económico con bancos? Y la respuesta obvia es, si nosotros creemos en la teoría austríaca del ciclo, que sí, ¿verdad? Y yo digo que no tanto por creación de crédito, sino por la transformación del ahorro y específicamente el plazo. Entonces puede haber, una pregunta más importante, ¿puede haber ciclo económico con los money market funds? O las acciones de los money market funds. Y yo digo que es lo mismo, que también puede haber por transformación de plazos, transformación de ahorro escaso y específicamente el plazo de ese ahorro. Y eso es el trabajo que, por ejemplo, Juan Ramón Irayo y Daniel han desarrollado mucho. Los efectos Cantillon también, ¿verdad? Hemos dicho los efectos Cantillon o la teoría de los efectos Cantillon depende de la definición del dinero, porque indica que un aumento en la oferta de dinero tiene impacto, tiene efectos sobre los precios relativos. Entonces tenemos que saber qué es el dinero. Y ahí surge la pregunta, pues tenemos que redefinir esta teoría a que solo aplica a depósitos bancarios o también podía cubrir con las acciones de los money market funds. Dejo esa pregunta abierta porque creo que es una pregunta muy interesante. Si después, en el paper, para terminar, propongo un otro efecto Cantillon que es muchísimo más relevante en mi opinión, que es un efecto Cantillon financiero. Quiere decir que cuando hay un descalce de plazos en los intermediarios financieros, como por ejemplo los money market funds, quiere decir que ellos se financian a corto plazo y invierten a largo plazo, bajan los tipos de interés a largo plazo y eso ¿qué tiene como resultado? ¿Qué tiene como consecuencia? Pues que hay una transferencia de poder adquisitivo de las personas que tienen deuda, crédito a largo plazo, ¿verdad? Porque cuando bajan las tasas de interés, suben los precios de bonos a largo plazo. Entonces hay una transferencia de poder adquisitivo y el momento que se ejerce ese nuevo poder adquisitivo tiene un impacto sobre los precios relativos y por tanto hay un winner-loser effect, como lo dicen bien en inglés, que suena más bonito que en español al final, ¿no? Entonces hay un efecto Cantillon financiero gracias a ese tipo de transformaciones del ahorro escaso. Y ahí simplemente mi esperanza es que aquí, justo en esos 2 días, podríamos tener un debate, creo que es muy necesario,
sobre qué es el dinero y cómo lo vamos a definir. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí la última. Bien, yo soy Edgar Ortiz, como habíamos dicho, también soy profesor en la Marro en Guatemala, también hice el máster con Huerta Soto acá en la Rey Juan Carlos, y pues también colaboro con Market Trends como investigador. Y mi ponencia de hoy viene un poco diferente. En realidad mi ponencia viene a raíz de una discusión que tuve en la Marro, porque me di cuenta que, aunque en la Marro, pues como todos saben, todos somos liberales, pues ha habido un poco de influencia de la Escuela de Chicago, entonces hay o habemos austriacos y gente de Chicago y tal, y luego me di cuenta que el consenso respecto del tema del tipo de cambio solía estar en que lo deseable, digamos, eran los tipos de cambio flotantes. Y aquí quiero hacer una aclaración respecto a la postura que voy a presentar hoy. No voy a hacer una postura de teoría pura, sino más bien una pregunta de política económica, y el punto de partida es el siguiente. Vivimos en un mundo de monedas fiat. No voy a cuestionar si lo óptimo es un sistema de banca libre o no. Creo que estamos todos de acuerdo en que sería deseable pues, libertad de emisión monetaria, pero no es lo que estoy hablando. Estoy preguntándome si vivimos en un mundo de monedas fiat, como el que tenemos hoy, ¿qué sería preferible? ¿Un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flotante? Y más que todo me interesa explorar la postura de la escuela austriaca. Y en general los autores de la escuela austriaca pues no podemos decir que hay una tesis austriaca al respecto, por lo menos de forma, digamos, general o unánime, porque realmente cuando Mises y Hayek, que son nuestros grandes padres intelectuales, estaban escribiendo, pues estaban pensando o analizando en un mundo de patrón oro. Entonces, básicamente sus tesis estaban orientadas a ese esquema monetario de la época, ¿no? No estaban pensando en un mundo en el cual todas las monedas eran fiat. Pero creo que si tomamos algunas de sus ideas y tratamos de entender lo que está pasando, podemos plantear alguna tesis. Entonces, ese es mi objetivo en este momento. Entonces, voy a dividir la exposición en tres puntos básicos, ¿no? Y voy a hacer lo más breve posible. Primero, entender cómo eran los tipos de cambio bajo un patrón oro, cómo se comportaron durante la época del Bretton Woods y, finalmente, caigamos a la época actual, ¿no? En la cual tenemos dinero fiat. Y entendamos por qué, pues, los autores austríacos pensaban lo que pensaban. Como ustedes saben, en la época del patrón oro, en realidad las monedas o las denominadas monedas del mundo eran en realidad deudas. ¿Sí? El dólar, la libra esterlina, la peseta eran deudas porque simplemente eran una denominación por una deuda pagadera en una cantidad de oro. Por ejemplo, el dólar en algún momento era simplemente pues, un 20avo de onzas de oro y una libra esterlina era más o menos un cuarto de onza de oro. Entonces, cuando uno decía que el tipo de cambio entre dólar y libra esterlina eran 4,86 dólares por libra, pues lo que uno estaba diciendo en pocas palabras es, bueno, es que un dólar son un 20avo de onzas de oro y una libra esterlina un cuarto. Entonces, más o menos, el tipo de cambio solía estar en el rango en el cual se podía intercambiar la tasa equivalente de oro. Entonces, en términos prácticos, había un sistema de tipos de cambio fijos porque la moneda era el oro y simplemente las emisiones monetarias de los bancos centrales eran deudas denominadas en oro. Entonces, en ese contexto escribían Mises y Hayek, bueno, más que todo Mises, pensando en un mundo en el cual los tipos de cambio eran fijos y el patrón oro se respetaba, obviamente, si no se respeta, pues no, porque ya el oro no es dinero, pero evidentemente le vieron muchas virtudes al sistema, y es que en un sistema internacional, tipos de cambio fijos, el comercio internacional, pues es ampliamente favorecido, ¿no? Porque no tenemos un problema de flotación cambiaria, hay una integración bastante interesante del comercio exterior si no hay barreras a comerciar, y el patrón oro operaba más o menos en esos términos. Entonces, para mí sí era bastante claro que si se respetaba la regla del patrón oro, pues los tipos de cambio iban a ser fijos. Y evidentemente iba a haber una banda de flotación muy pequeña que correspondía a lo que a mí se explicaba que eran los puntos, ¿no? El Gold Export Point y el Gold Import Point, que se referían simplemente a situaciones en las cuales había un exceso de ventas de un país a otro. Por ejemplo, si los ingleses vendían más a los franceses, pues evidentemente los franceses tenían que comprar esos derechos de cobro a una prima, ¿no? Y esa prima nunca podía exceder el precio de exportar el oro, ¿no? Entonces, si excedía el precio del Gold Export Point, se exportaba el oro y, digamos, cesaba ese diferencial entre los tipos de cambio y al final de cuentas se mantenía en un rango fijo. Entonces, eran más o menos fijos y la flotación que vemos, como digo, simplemente es una flotación o es una banda, más bien, que se refiere al costo de transacción del transporte del oro, ¿no? El costo del flete. Ahora, el contexto cambia un poco con Bretton Woods, porque en realidad Bretton Woods no es un patrón oro, como todos saben, ¿no? Es en realidad un sistema medio raro, ¿no? Porque el dólar
se instaura como la moneda de referencia mundial, se establece una tasa fija de $35 por onza de oro, digamos, se devalúa el dólar después de la Segunda Guerra Mundial, y todas las monedas pues atan su divisa al oro, y supuestamente Estados Unidos iba a responder a la convertibilidad. Todos sabemos que en el 71 evidentemente Estados Unidos rompe la convertibilidad, se acabó el Bretton Woods, y en ese momento pues todo se fue al traste, ¿no? Pero mientras operó Bretton Woods, igual, ¿no? Había un acuerdo explícito más bien, en que las monedas iban a atarse al dólar, ¿no? A una tasa fija, y solo se permitía una flotación de más o menos 1%. Entonces no había algo que parecía un tipo de cambio fijo, pero vamos a ver que en realidad no es tanto un tipo de cambio fijo, ¿sí? Aunque uno sabía que las monedas estaban atadas al dólar a cierta tasa, por el Tratado de Bretton Woods había un problema, y el problema era que Estados Unidos estaba expandiendo la oferta de dólares, ¿sí? Más allá de sus reservas de oro, y eso causaba problemas en el tipo de cambio real, porque en realidad los países tenían su política monetaria condicionada a Bretton Woods, pero Estados Unidos no estaba respetando esa regla y había muchos desajustes en ese momento. Bueno, luego hablaré un poco de Milton Friedman, pero cuando Friedman escribe el famoso artículo en defensa de los tipos de cambio flotantes, en realidad estaba pensando en esta situación, en la cual los americanos estaban pues expandiendo la oferta de dólares, los otros países estaban, digamos, absorbiendo el coste de la política monetaria de Estados Unidos, y por eso defiende los tipos de cambio flexibles. Y de hecho voy a defender un poquito a Friedman, pero bueno, más adelante. Bueno, ahora se abandona el Bretton Woods, caemos al sistema monetario de lo que llamamos el dinero fiat, que es un dinero por decreto, y en este contexto se complica bastante el análisis, porque pues bueno, habrá miles de debates qué es el dinero fiat, pero en realidad todos estamos de acuerdo que es una deuda inconvertible o una deuda impagada. Es un pasivo del Banco Central que no sabemos a qué da derecho. El profesor Rayo, pues ya en el libro que publica contra la MMT, pues explica bastante bien cómo las obligaciones tributarias tienen que ver con esa expectativa del valor de la deuda del Banco Central, que es el dinero fiat. Pero bueno, no me interesa tanto ahondar en ese tema, simplemente simplemente puntualizar que el dinero fiat como deuda inconvertible supone un problema en términos de tipos de cambio también, porque pues en algún sentido diríamos hay un valor fundamental de dinero fiat que debe mantenerse, y cuál sería ese dinero fundamental, o ese valor fundamental, o segundo, si es un pasivo del Banco Central, cuál debiera ser la obligación, ¿sí?, de ese Banco Central para con sus ciudadanos. ¿Debería ser estabilidad de precios interna solamente, o debería ser digamos, respetar el tipo de cambio, que no sería otra cosa sino decir te garantizo estabilidad de precios interna y también de bienes de fuera, ¿no? Entonces ahí se complica el análisis, y podemos plantear las tesis distintas, ¿no? Tanto la visión de Friedman, por ejemplo, como la visión de los autores austriacos, y ver cómo encaja. Tendemos a pensar, por ejemplo, en realidad en que hay dos sistemas cambiarios, ¿no? Siempre pensamos en un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. Pero Stephen Hanke dice, mira, no es tan así, ¿sí? En realidad tenemos tres sistemas monetarios, tres sistemas cambiarios: el fijo, el pegged, o el atado, no sé cómo traducirlo en español, y el flotante, ¿no? En el flotante, pues evidentemente el precio de la divisa se va a determinar por las fuerzas, digamos, por la oferta monetaria de los dos países y la balanza comercial. Pero en un tipo de cambio fijo, digamos, en su versión extrema, pues habría una moneda común o una unión monetaria, o simplemente la adopción de una moneda. El caso de El Salvador, el caso de Ecuador, que pues renuncian a emitir su moneda y adoptan el dólar como moneda, sería un tipo de caso extremo de tipo de cambio fijo. Ahora, el tipo de cambio pegged no es igual, ¿sí? Porque en ese caso tu Banco Central dice yo voy a mantener una convertibilidad o una paridad fija con otra moneda, pero a diferencia del tipo de cambio fijo al que me refiero, en el caso del tipo de cambio atado, el pegged, el Banco Central cumple dos objetivos a la vez que son contradictorios, porque cumple o se compromete a mantener cierta tasa de convertibilidad con otra divisa, pero al mismo tiempo hace política monetaria interna. Entonces puede hacer política monetaria a lo interno y se compromete a mantener una convertibilidad. Y ahí hay una contradicción, porque en algún momento, si ese país empieza a emitir más moneda, digamos, de la que le haría falta para garantizar la convertibilidad, tendrá un problema cuando haya una especulación o una corrida, ¿no? No podrá responder a esa convertibilidad. Entonces sus objetivos serían contradictorios. Yo, por ejemplo, si soy Guatemala y tengo el quetzal
y decidiera, no es el caso porque Guatemala tiene una flotación sucia, pero digamos que supone que Guatemala dice, bueno, 7 quetzales son $1, pero hago política monetaria hacia adentro, eventualmente no voy a poder mantener esa convertibilidad y voy a tener que devaluar y ustedes saben lo que eso significa, ¿no? El caso argentino no me meto mucho porque está Adrián Ravier y no va a ser que me eche un cable, pero bueno, no, pero evidentemente en Argentina pasó algo parecido, ¿no? Ellos tenían un sistema de caja de conversión, pero no respetaron la regla y bueno, además el gobierno no respetó o se endeudó demasiado fuera y luego no pudo mantener la convertibilidad. Entonces no es lo mismo una caja de conversión, no es lo mismo un tipo de cambio atado que, por ejemplo, haber tenido un tipo de cambio fijo en el cual Argentina no hubiera emitido, por ejemplo, sus pesos y no hubiera tenido que recurrir a esa convertibilidad que después, a esa devaluación que después hizo, ¿no? El caso mexicano fue lo mismo. México en los 90, ustedes saben, adoptó un tipo de cambio PEG con el dólar. Cuando matan al candidato presidencial, a Colosio, la percepción de riesgo se va a las nubes, la gente empieza a cambiar sus pesos por dólares y ¡pum! Se devalúa en un 50% el peso en un año y se acabó la convertibilidad. Entonces, yo creo que el tipo de cambio PEG tiene problemas. Sí, siempre recordemos que estamos en contexto de monedas fiat, ¿no? Entonces, ¿qué sería más conveniente? Pues un tipo de cambio fijo. Yo prefiero ser España y tener el euro en una zona común que ser Guatemala y tener la moneda flotando de un lado hacia otro. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay 3 problemas con el tipo de cambio flotante en términos de lo que podrían decir los autores austriacos, nada más para dejar el debate abierto. El primero es que hay una suerte de juego de suma cero cuando hay fluctuaciones en el tipo de cambio. Empezando porque si soy un país, digamos que soy Venezuela, no ahora, pero antes, y el petróleo, digamos, es muy pujante y mi tipo de cambio se aprecia, evidentemente estoy perjudicando a otras industrias que no tienen nada que ver con el petróleo. Por ejemplo, los que venden maíz o exportan carne, no tienen nada que ver con ese boom del sector petrolero, sin embargo, trasladarán los costos a este sector. Yo me veré afectado en términos de competitividad porque mi colega petrolero, que no tiene nada que ver con mi sector, es muy competitivo, apreció la moneda y ahora yo no puedo vender mis productos fuera. Tengo un problema ahí de una transferencia de competitividad de un sector a otro que causa un shock que no necesariamente tiene que ver con los factores de economía real. El otro factor es la especulación. La percepción de riesgo de un país va a afectar evidentemente a su tipo de interés y por consecuencia a su tipo de cambio. El caso más emblemático cercano que tenemos es México el año pasado, ¿no? Cuando fue el Brexit y cuando pensaron que Trump iba a ganar, el peso se fue al piso. No necesariamente por un tema de balanza comercial, que sí le pasó en 2014, pero por un tema netamente de riesgo. La gente no confía en el peso mexicano porque dicen, bueno, como Donald Trump venga y ponga una barrera al comercio con México, se jode todo porque el 80% de lo que exporta México va a Estados Unidos. Entonces ahí la economía mexicana se muere. Entonces especulan, deprecian el tipo de cambio del peso y al final de cuentas los sectores importadores están prácticamente arruinados, ¿no? La inflación en términos de bienes de producción es altísima en México y han perdido competitividad en un montón de sectores y otros han ganado competitividad simplemente por un factor de especulación. Entonces sería una muy mala moneda, ¿no? Porque es una moneda que no mantiene pues una estabilidad en los precios. Y lo otro tiene que ver con un argumento quizás un poco más moral, ¿no? Es una suerte de impuesto importado, ¿no? Si tú pierdes, si tu moneda se deprecia, porque por la razón que sea, no estás perdiendo o no te están cobrando un impuesto por inflación interna, pero sí por inflación importada. Tú estás perdiendo poder de compra como ciudadano y tu Banco Central no te está respetando, digamos, en ese caso, tu poder de compra. Estás perdiendo plata. Entonces, por esas 3 razones, digamos, yo pienso que aun y cuando un mundo de monedas fiat no es el mundo más deseable para nosotros, sería preferible, o es preferible, estar en un esquema de tipos de cambio fijos, con los problemas que eso también puede implicar, a estar en un sistema de tipos de cambio flotantes, ¿no? Hayek ya refería al argumento que yo les decía de la transferencia de competitividad de un sector al otro, y pues un poco para cerrar el tema, voy a defender un poquito a Friedman, pero solo un poquito. Y es que Milton Friedman, incluso, aunque lo conocemos como el defensor de los tipos de cambio flotantes, el propio Friedman dijo, no es una regla absoluta. Dijo, yo estaba escribiendo realmente en el contexto de Bretton Woods, en el cual yo veía que evidentemente pues había monedas sobrevaluadas y monedas devaluadas, pero en realidad, dice él, incluso lo leo textualmente, dice, la forma más segura de evitar la inflación
está hablando de países pobres, ¿no? Como una forma de tributación es unificar la moneda de un país con la moneda de otro país o países. En este caso, el país no tendría política monetaria propia. Tendría, si fuera el caso, que atar su política monetaria a la política monetaria de otro país, preferiblemente más desarrollado, más grande y más estable. O sea, el propio Friedman te dice, en algunos casos, para países pequeños especialmente y para países con instituciones no tan buenas, es preferible tener un tipo de cambio fijo. O sea, ni siquiera Friedman, que uno es el que visualiza como el máximo exponente de los tipos de cambio flotantes en su momento, estaba tan seguro del caso y reconocía que había problemas, con una matización grande, ¿no? Con los austriacos, que Friedman en el fondo sí reconoce o sí piensa que los tipos de cambio flexibles son un mecanismo genial para ajustar las balanzas comerciales y genial para, salir de momentos de crisis por la rigidez de los precios y tal, ¿no? Y quizá los austriacos no vamos por la misma vía, ¿no? Y ahí sí habría un punto de debate. Pero lo que quiero decir es que hay un punto de conexión también, ¿no? El propio Friedman está reconociendo los costes que implica un tipo de cambio flotante y se decanta por un tipo de cambio fijo, o PEC, no sé, no es muy claro en la cita, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas principales que les quería traer hoy y quizás en las preguntas podemos debatir un poco, ¿no?